Bueno, pues ahora sí, parece ser que vamos a comenzar. Antes os he dado la bienvenida y ahora voy a empezar a relatar un poquito de dónde encontráis, que ya que muchos no sois de aquí. Bueno, pues la Carolina es tierra de misterio. A lo largo de la historia, diferentes culturas han ido pasando y estableciéndose en este territorio, dejando un pozo de leyenda que ha ido impregnado de forma indeleble a mucha gente, aunque no lo sepamos. Convencidos de que el desconocimiento de nuestra historia nos conduce a repetirla, nos hemos fijado una meta en este taller y en la siguiente, no solamente ahondar en lo que va a ser pues, la disciplina parapsicológica, sino también ahondar en la rica historia que existe en nuestro pueblo en el campo también paranormal. Os voy a proponer que me acompañéis a un breve recorrido histórico de nuestro pueblo, por la Carolina de hoy, la Peñuela de ayer. Vamos a enumerar diferentes leyendas que han forjado nuestra memoria colectiva, acercándonos a ellas con la mirada crítica también para ir desgranando pues, los diferentes también sucesos paranormales que han ido ocurriendo. Muchas veces bajo la apariencia de milagros o hechos singulares que han sucedido en nuestro pueblo, pero, cómo no, comencemos, como no puede ser de otra forma, por el principio. El solar donde nos encontramos ahora, donde se asienta la Carolina, ha sido objeto de diferentes poblamientos desde el Paleolítico, como lo atestiguan dos yacimientos. Uno de ellos es el yacimiento de La Calera, situado aproximadamente a un kilómetro del casco urbano de la Carolina e industria chelense. Y el otro yacimiento es el yacimiento del Minado, este perteneciente al Paleolítico Medio e industria camposanquiense. Pero bueno, a mí lo que me interesa ahora es detenerme en el punto de un pedazo de parque natural que tenemos aquí muy cerquita, que estoy hablando de Despeñaperro. Y me voy a parar concretamente en el Neolítico. Como sabéis, y si no os recuerdo, aquí tenemos el primer centro de peregrinaje en nuestra comarca. Estoy hablando, como no, de Despeñaperro, ya lo he dicho. Debemos considerar la potencialidad geomagnética de Despeñaperro y las alteraciones que supieron descifrar los primeros pobladores de nuestro territorio, hecho evidenciado, pues como sabéis aquí, pues tuvimos la fabricación de una innumerable ofrenda de cantidad de votos de bronce, muchísimas, miles, que sin duda alguna pues tendríamos que resaltar la capacidad del hombre del Neolítico para reconocer pues estos santuarios prehistóricos, ¿verdad? Estos lugares mágicos. De hecho, pues los científicos han confirmado las alteraciones del campo magnético pues con instrumentación muy avanzada. Pero es lo que nosotros nos preguntamos, ¿alguna técnica o capacidad tendrían que tener en aquella época para exactamente dar con estos lugares tan especiales? Y lo hacían, ¿verdad? Muy curioso. Bueno, pues vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, ¿verdad, Pedro? Que ya tengo yo aquí Pedro esperándome. Y nos vamos a situar en el año del Señor de 1212. ¿Os suena? Un poquito, ¿no? Claro que sí. España se halla dividida entre dos concepciones culturales y, ante todo, religiosas. Oriente y Occidente, cristianismo e islam, sellarán su destino universal aquí. El estudio de las fuentes nos ha permitido introducirnos en estas jornadas históricas. El tiempo ha ido magnificando y rodeando de leyendas los hechos que aquí sucedieron. La batalla de las Navas de Tolosa tuvo consecuencias que llegan aún a nuestros días. No solamente en el aspecto político histórico, sino también, y cómo no, lo que más nos interesa a nosotros, es el aspecto del misterio. Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis que la aparición de una cruz roja en el cielo, simbolizando un signo de victoria de la batalla, propició la creación de los palacios y de la ermita de Santa Elena sobre la ubicación del Palenque Almohade? ¿No? Sí, a algunos seguro que os suena. Bueno, pues gran importancia sin duda tiene este hecho para la actual población de Santa Elena, fundada sobre aquella vieja ermita dedicada a la santa que encontró la cruz de Cristo. Todos los carolinenses conocemos la figura de Martín Alhaja. Lo que no sabemos es que esta figura se encuentra a caballo entre la historia y la leyenda. Alfonso VIII le dirá al Papa en su crónica de la batalla:
que fueron guiados por un rústico que Dios nos envió impensadamente. El arzobispo Jiménez de Rada, testigo presencial, lo calificaría como escoria del mundo y muy desalineado en su ropa y persona. Los siglos y el recuerdo de la batalla irán dotándole de virtudes, llegando incluso a identificarlo como un ángel o incluso como el propio San Isidro. Bueno, pues nos situamos ahora en el Renacimiento, una pincelada más. La Carolina, conocida como La Peñuela, era una aldea dependiente de Baeza. En este enclave fundará Alfonso Sánchez Chacón un eremitorio, que con los años se convertiría en un convento carmelita de la Reforma teresiana. Muchos de vosotros ya conoceréis las visitas que anualmente organiza la Hermandad de San Juan de la Cruz aquí en La Carolina, junto con el excelentísimo Ayuntamiento de La Carolina, las cuales nuestro compañero Juan Manuel Patón, aquí presente, hace unas estupendas noches de leyenda, las cuales también estáis invitados. Pero me voy a unos hechos notables y muy importantes. ¿Por qué? Pues porque estos hechos que voy a comentar ahora están debidamente testificados y bajo juramento. OVNI, bolas de fuego de gran tamaño que caen desde el cielo sin provocar daños materiales, apariciones, trance, incorruptibilidades cadavéricas, fragancias desconocidas, luces inexplicables. Todo eso sucedió. Y todo esto, bien sean informaciones recogidas en la Iglesia para causa de los santos o por la Inquisición bajo amenaza de sospecha. Es muy importante resaltar y pararnos aquí porque no son leyendas. Esto sucedió, está documentado y tenemos testigos con máximo rigor. Es muy importante. Pero bueno, hablar de Renacimiento en La Carolina es hablar sobre todo de un personaje de talla universal, enamorado de nuestra tierra y muy a su pesar también protagonista del misterio, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, el doctor estático, protagonizó en nuestro pueblo diferentes hechos que, bajo el prisma del cristianismo, ¿verdad?, pues fueron conocidos como milagros, pero que realmente constituyen una prueba más para nosotros y para muchísimas personas más formando parte de la actividad paranormal, por supuesto. Buen ejemplo de ello lo constituye la bilocación del santo, que precisamente aquí en la ermita de San Juan de la Cruz tenemos un lienzo precioso, cuyo título es La última misa de San Juan de la Cruz, donde se recoge precisamente este hecho, el cual se encuentra perfectamente documentado, para el que declararon numerosos testigos, estando nuestro patrón muerto ya en Úbeda. Muy interesante, ¿verdad? Terminamos nuestro relato en el instante, cómo no, esto lo tenía que decir, en la fundación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, donde La Carolina ostenta como capital. Gracias a la documentación, esto me parece también muy interesante, sabemos que entre los colonos que vinieron de Centro Europa a poblar estos desiertos de Sierra Morena, vinieron personas también con alta sensibilidad en el fenómeno paranormal. Brujos, videntes y demás disciplinas esotéricas formaron parte de nuestra realidad. Sirva como ejemplo este fantástico testimonio, y leo. Según la documentación obrada en el Archivo Histórico Nacional Signatura Inquisición, don Pablo de Olavide encarta al Supremo Consejo de Castilla a 30 de enero de 1776, donde expone que el año anterior, fray Romualdo de Friburgo, capuchino alemán, salió de La Carolina de noche, con sobrepelliz, estola, agua bendita y otros ornamentos eclesiásticos a exorcizar al diablo que, según relación con una colona bruja, tenía allí enterrado un tesoro. Qué casualidad, otra mujer bruja, ¿eh? Concluimos este repaso con la esperanza que a partir de ahora pues consideremos que el hecho paranormal sea algo natural y consustancial a nuestra historia y, en consecuencia, pues que lo valoremos, lo estudiemos, sin fanatismo, sin miedo y con un espíritu abierto siempre al conocimiento de nuestra existencia. Quiero terminar
con una breve frase que he rescatado de un libro que me gusta mucho, que es el libro de los espíritus de Allan Kardec, donde dice: nada puede prevalecer contra la evidencia de los hechos. Muchas gracias. Y ahora sí, como no, os voy a presentar y le vamos a recibir con un enorme aplauso, por favor, a Pedro Amorós. Bueno, ¿se me escucha? Pues ante todo, muchísimas gracias a toda la organización, evidentemente a Mari Carmen y por supuesto al Ayuntamiento de La Carolina, que es un lugar que me ha sorprendido muy gratamente. Así que mis gracias por vuestra acogida y por supuesto en esta tierra tan mágica y tan sumamente especial. Creo que es importante reconocer que nos encontramos, como bien decía Mari Carmen, en una tierra un tanto curiosa, un tanto especial, ¿no? Sobre todo por lo que encierra. También dar las gracias pues a todos los amigos que han venido a verme, que algunos han venido desde lejos y bueno, pues es un placer que hayáis estado aquí. Me decían: oye, es que no nos queremos perder lo que vas a decir. Y bueno, lo que voy a decir es bastante intuible, aunque sabéis que yo no repito una conferencia nunca, porque cada vez me sale de una forma distinta. Yo soy espontáneo, no sé seguir un guión porque no sería yo entonces. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí, por el esfuerzo que habéis hecho en todos los sentidos para, bueno, pues compartir un poquito de esta cultura del misterio que a todos nos gusta y que también forma parte de nosotros mismos. Yo la conferencia que he preparado hoy es un poco atípico porque normalmente no hay tanto tiempo para dar conferencias. A mí me dicen 50 minutos. Sí, 50 minutos está muy bien y tal, pero es que aquí estamos hablando de que vamos a tener tiempo, con lo cual quiero que sea una especie de estancia distendida entre unos y otros, donde nos lo pasemos bien, donde compartamos algunas de las cosas que nos están planteando, donde quiero abrir un poco ese turno de preguntas que vais a tener. Es tiempo el que tenemos por delante y sobre todo pues que nos va a dejar el tiempo. Y quiero que os sintáis tranquilos, ¿vale? Nada, si os apetece luego hacer una pausita, lo que diga Mari Carmen, que es quien manda, pues fantástico. Que no, pues os sentáis y ya está. Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo yo por aquí. Vamos. Yo sé que no se ve, pero es una foto antigua ya. Que, bueno, nos va a servir un poco hablar del fenómeno de la psicofonía. Realmente la psicofonía es un poco el objeto por el que yo me encuentro aquí, evidentemente. La psicofonía forma parte un poco de mi vida desde hace muchísimo tiempo. Yo la primera psicofonía que capté la hice, David, me voy a subir esto un poquito, La primera psicofonía que yo capté la grabé en casa de un amigo que se llama Javier Avellán, querido amigo, y un hermano, que nos conocemos desde que teníamos 7, 8 años, una cosa así, ¿no? Y todavía seguimos viéndonos después de muchísimos años y seguimos quedando para hacer nuestras cosas y todo, ¿no? Pues yo recuerdo que estaba en su casa. Él vivía y sigue viviendo en un 14º piso enfrente de la playa. Tiene una vista absolutamente espectacular en Alicante. Yo recuerdo que tenemos un grabador, éramos niños, 9 años, creo que sería. Y después de curiosear con jueguecitos de ordenador y todo eso, cogemos el mismo cassette que nos servía para poner las cintas de los juegos y pusimos una cinta virgen. Y yo le dije: ¿tú sabes que si grabas el silencio se puede obtener y aquí algo raro? Y aquel, pues todo entusiasmado,
sí, qué chulo, vamos. Y nos fuimos al piso de arriba que tiene, es un ático, y aquí en el silencio no hay nada, ni por delante ni por detrás. O sea, estamos en plena, o sea, como si fueras en la cima del mundo enfrente de la playa, ¿no? Y de repente, o sea, empezamos a grabaríamos un minuto, no más. Rebobinamos, y al rebobinar aparece una voz clara de mujer que yo la recuerdo y que decía Avellano. Él se llama Javier Avellano. Cuando oyó aquella voz, literalmente, bueno, alguno tenéis o habréis visto esos aparatos de grabar antiguos, ¿no? O sea, que le dabas, ¡clac!, y saltaba la cinta como con un resorte. Pues fue magia, o sea, como si fuera un malabar de circo, le dio, la cinta saltó, pero no solamente saltó, sino que se elevó en el aire, y a su paso por su cabeza, hizo así, la cogió y la tiró desde el 14º piso hasta abajo. Claro, evidentemente se me fue mi primera psicofonía, si realmente lo era, porque tampoco es. Y luego ya, bueno, pues ya con mi padre, y recuerdo que tendría 11, 12 años, y bueno, pues en cierto modo siempre me había apasionado el mundo del misterio, me gustaba mucho el misterio, pero bueno, tampoco me planteaba nada, ¿no? Y recuerdo que mi padre tenía una biblioteca súper grande, y la sigue teniendo. En el último cuarto de la casa de mis padres estaba ahí arriba. Y me dice un día, Pedro, ¿sabes que durante la noche se pueden captar algunos sonidos extraños que dicen que, sí, qué chulo, tal? Estamos hablando que yo tenía 12 años. Y él me lo propuso. Mi padre es bastante escéptico con todo, no cree, le cuesta mucho creer las cosas, pero aún así no tiene por qué negarlo. El caso es que, en cierto modo, allá que llega, nos vamos a aquella habitación a las 12 de la noche. No sé por qué, escogió las 12 de la noche, quizá porque no era ni muy tarde ni muy temprano y al día siguiente había que trabajar o estudiar. Y entonces, bueno, pues eso, pues vamos. Cogemos una CAI, que lo tengo yo en casa todavía, y conectamos un amplificador. Recuerdo aquel momento mágico de silencio, de sensación en la que parecía que te envolvía todo el silencio de un pueblecito pequeño, en aquel entonces que era San Vicente del Raspech, que está al lado de Alicante. Y en ese momento desprecintamos una cinta, la ponemos a grabar con 2 micrófonos, y nos vamos al salón de la casa. Aquello empezó a grabar el silencio. Estuvo 20 minutos grabando, o un poquito más, posiblemente. Y el caso es que cuando llegamos, otra vez, calculamos, habíamos mantenido silencio total en ese tiempo, que recuerdo que me costó. Yo era pequeño y tenía 1000 preguntas para hacerle a mi padre, ¿no? Entonces, pues, llegamos, había saltado ya el aparato, o sea, la cinta, media hora, y empezamos a escuchar. La escucha fue apasionante. Yo iba anotando en un pequeño bloc cuadradito de papeles todo lo que se producía. El tren pasaba, una moto en la lejanía. No olvidemos que hacía muchos años de esto y San Vicente era un pueblo muy silencioso. En aquel entonces se escuchaba, había cerca una fábrica de cemento, se escuchaba el horno de la fábrica, y se escuchaban, bueno, cosas que ocurrían en la noche, ¿no? Pero era totalmente explicable. Y justamente cuando habían pasado unos 22 minutos, 23 minutos, se escucha una voz claramente que dice, mamá. Claro, yo veo que mi padre pega un respingo y un salto diciendo, hostias, ¿qué es esto? No hay niños, ¿no? Bueno, alguno tapa los oídos. Yo es que a veces digo algún taco que otro se me escapa y ya de antemano pido disculpas, pero bueno, el caso es que, ¿qué es esto? Y yo me quedo más asombrado. Rebobinamos, volvemos a escuchar y aparece mamá. Mi padre dando vueltas toda la noche, yo sin dormir, y digo, nos han hablado los muertos. Bueno, bien.
no sé. Y aquello, mi padre dando vueltas por el pasillo, nervioso, diciendo, bueno, ¿pero qué es esto? Total, que al día siguiente volvimos a repetir la experiencia y efectivamente, a las 12 de la noche en punto, volvemos a poner la otra mitad de la cara que se había grabado, porque mi padre me dijo, y con buen criterio, que hay que utilizar medios vírgenes, en aquel caso, porque podía contener restos de grabación y de gran calidad. Total, que ponemos otra vez la grabación a grabar, pasa el tiempo, salta la cinta, vamos para allá, y no sé cuándo, pero más o menos, por el mismo tiempo, otra vez la misma voz, mamá, pero así de claro. Bueno, mi padre ya no sabía dónde meterse, yo asustado, diciendo, bueno, pues son voces de muertos, esto está claro, esto que no cabe ni la menor duda, manifestación fantasmal, como estábamos hablando esta mañana los compañeros. Y bueno, tercera noche, mi padre decide por todos los lados decir, bueno, esto tiene que ser algo raro. Tiramos un cable, o sea, en la casa de mis padres es el último piso, arriba hay una terraza, tiramos un cable, allí no había luz, pero tiramos un cable, conectamos y nos subimos el aparato de grabar arriba, a la terraza, y lo conectamos. Nos esperamos allí delante del aparato, grabando, y yo tomando nota, con los auriculares puestos, sonido de perro, un perro ladrando. El viento ha hecho un sonido, tal, tal. Yo 12 años, no lo perdáis. Serían las 12:15 de la noche, cuando de repente por los auriculares oigo claramente, mamá, pero fuerte. Y digo, hostias, aquí está. Mi padre se va corriendo hacia un lado y efectivamente era el pájaro de un vecino, que a las 12 de la noche le daba por cantar y decir mamá o algo así parecido. El caso es que de un modo o de otro salimos de la duda y mi padre dijo, menos mal. Pero os voy a pasar una psicofonía, no ahora, es la última que tengo, donde mi padre me dijo, Pedro, no vuelvas a grabar más psicofonías aquí. Es alucinante, pero la vais a oír. Es un monstruo. Un monstruo hablando. No tiene más, pero bueno, luego la oímos, ¿vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Que el mundo de la investigación psicofónica es un mundo absolutamente apasionante, pero tiene errores. Por eso tenemos que ser absolutamente críticos. Aquí, entre vosotros, hay muchos grupos de investigación, muchos compañeros que se dedican a investigar, a grabar metódicamente. Ojo, yo siempre he sido físico, ¿vale? Tengo una formación totalmente científica. Mi formación académica, mi carrera, todo es científico, puro y duro. He estado con grandes científicos, para mí, que han sido maestros míos, que me han enseñado mucho, pero que al fin y al cabo detractaban los fenómenos paranormales. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la carrera de la ingeniería informática, a mí me concedieron 2 becas de investigación y una de ellas la desarrollé en el taller de imagen y sonido de la Universidad de Alicante. Y la segunda en un proyecto Ada Augusta, también en la universidad, y donde, bueno, era un proyecto súper bonito, un poco secreto y tal, pero muy bonito. Pero este estudio que me llevó 2 años de trabajo en el taller de imagen y sonido de la universidad, bueno, pues sí que me acercó mucho al estudio metódico del sonido por una razón, porque justamente en el taller de imagen la Universidad de Alicante tenía, lógicamente, la Facultad de Medicina que salió para formar parte de lo que hoy en día es la Facultad de Medicina de la universidad, que se encuentra fuera, ¿no? Y que pertenece, creo que a otra universidad, ¿no? A Miguel Hernández, efectivamente. Bueno, en fin, cosas de universidades.
Bueno, el caso es que cuando sale, todas las aulas y todo, de hecho, en mi aula era el aula de anatomía, nada más y nada menos. Así, a mí me pusieron donde los transportistas metían los cadáveres. Efectivamente, o sea, yo ahí daba clases todos los días. Y en la parte de abajo yo veía cómo entraban y salían unas cajas extrañas, hasta que un día me quedé abajo y vi que eran cadáveres que estaban flotando en una balsita de algo, y ahí estaban así, y se les veía la espalda y la cabeza. Yo me quedé absolutamente alucinado. Pero bueno, una empresa de transporte normal y corriente. Lo que no sé es dónde los llevaban, ni cómo los llevaban. Pero bueno, objeto, lógicamente, pues en aquel momento de especulación por parte de mis compañeros y tal, de clase. Pero lo que sí que es cierto es que todas las aulas se quedaron vacías y el taller de imagen estaba justamente debajo de la Facultad de Óptica, y en la Facultad de Óptica arriba había un laboratorio alucinante que yo por las tardes aprovechaba para meterme y escudriñar con todos los aparatejos habidos y por haber, José Luis, que aquello era fantástico, en todos los sentidos. Hasta que encontré una cámara anecoica y además una cámara de vacío. Fantástico. Digo, ostras, esa es la mía. Total, que yo, que ya había empezado con Bea a grabar cuando nosotros empezamos cuando teníamos 15 años. Cuando yo conocí a Bea con 15 años, pues eso, nos liamos a investigar. Y investigamos, efectivamente. El caso es que, bueno, pues empezamos a investigarlo seriamente, porque a ella le gustaba mucho el fenómeno paranormal, a mí también, y el fenómeno que más repercusión me había dado a mí era la psicofonía, lógicamente. Y la psicofonía formaba parte un poco de esos fenómenos inexplicados. En esa biblioteca que yo os comentaba de mi padre, pues encontré un libro que me llevó a estudiar, a indagar un poco más el mundo de la psicofonía. Era un artículo, venía un artículo en ese libro, no me acuerdo cómo se llamaba este libro, no me acuerdo, hace ya muchos años, pero era de Freddy Jürgensen y hablaba de que se comunicaba con una nave, la nave de los difuntos, mejor dicho, la nave de la oscuridad. Tengo por aquí anotado, sí. Lo bautizaba, normalmente siempre se ha traducido como la nave de los difuntos, pero él le decía, o sea, lo traducía en su libro. He tenido la oportunidad de leer su libro, me lo regaló Bea, mi mujer, y bueno, pues se trata de la oscuridad, la nave de la oscuridad del otro lado, ¿no? Es como lo definía. Claro, cuando yo digo la nave del otro lado, este hombre, una de dos, o está loco, o es que, ¿cómo que la nave del otro lado? ¿Con qué está hablando este hombre? ¿Con los muertos? Por eso era para mí bastante difícil el llegar a comprender la interacción psíquica, y me uno a lo que estaba diciendo antes, del ser humano con lo que es la intervención física. Os decía que yo tengo una formación científica. En ese laboratorio de arriba del taller de imagen de la Universidad de Alicante, tuve la oportunidad de verme un día con mi profesor de física de segundo de carrera, que este hombre me dijo: Pedro, negaré siempre lo que tú dices, así que voy a omitir su nombre porque no quiero follones, pero bueno, negaré siempre lo que tú dices, pero me he quedado alucinado, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo le dije: mira, vente para acá, llamémosle Miguel, y vente para acá y vamos a analizar, vamos a grabar una psicofonía, porque decía que yo estaba loco, porque pensaba que estaba grabando cosas y sonidos de la nada. No, tú estás loco, porque no sé cuánto, no sé qué. Y yo, bueno, pues las cosas hay que demostrarlas, ¿vale? Total, que allá que nos vamos a ese laboratorio, ponemos el micrófono dentro de la cámara anecoica, dentro de la cámara de vacío, y empezamos a grabar. Silencio total a las 7 de la tarde en la universidad. Aquello era un desierto. Nada más que había dos compañeros en el taller de imagen bajo que estaban con estos aparatos moviendo las cintas Sumatic de banda ancha y tal. Y bueno, había silencio sepulcral. Lo metemos todo dentro y de repente se escucha una voz de mujer. No me acuerdo qué dijo. Claro, cuando escucha aquello, dice: Pedro, si alguna vez dices esto, lo negaré,
porque eso es lo que yo tengo que hacer. No puedo decir lo que acabo de oír. Digo, entonces me reconoces que estás escuchando algo que para ti te rompe tus esquemas, es lo que hablábamos ayer. Y efectivamente me dijo, sí, me lo rompe, pero prefiero seguir mi línea. Este hombre luego presidió un acto cuando Iker Jiménez vino a Alicante, para hacer un programa, yo creo que con motivo un poco con el descubrimiento de las nuevas caras de Belmez. Yo creo que fue en ese momento cuando se gestó todo, hablamos, yo por desgracia tuve que irme corriendo porque estábamos en plena rueda de prensa con el tema de las caras de Belmez, que se encuentra muy cerquita de aquí, el fenómeno. Y bueno, pues no pude estar allí, aunque entré por teléfono, vaya, pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? El caso es que este fue uno de los que intentaron boicotear el programa de Iker en aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues esas cosas que ocurren y que suceden. Boicotear el misterio, boicotear la cultura es como quemar libros. Se llama Inquisición. Antiguamente la Inquisición hizo estragos. Pues, no por compararles, pero estos detractores pues también tienen esos aires inquisitoriales. ¿Y qué pasa? Que el hecho de pensar que se graban cosas no implica el hecho de dejar ser más o menos científicos. Acercarte a la ciencia es acercarte a conocer lo desconocido. La ciencia, que tanto me apasiona, es lo que nos lleva a comprender la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de las cosas forma parte del mundo de lo desconocido en determinadas ocasiones. Cuando analizamos una voz, un fantasma, una aparición, y ahora veremos algunos ejemplos, bueno, pues analizamos contenido absolutamente desconocido para la ciencia y para nosotros, de momento, hasta que la ciencia diga, señores, esto se trata de pom, pom, pom. Entonces nos callamos y como está demostrado por los axiomas científicos, pues entonces, pero de momento no se puede decir. Y la psicofonía, tal como vais a ver, de momento forma parte de lo inexplicado y de lo inaudito. Mejor de lo inexplicado. ¿Cómo empieza todo esto? Esto empieza en el año 1848 en Hydesville, Nueva York, con las hermanas Fox, Katy, Margareta, Leah, que tenían 10 años de edad, con John Fox, su padre, que era un pastor metodista, y que, bueno, que también formaba parte de una congregación muy respetada en aquel momento, ¿no? Los Fox llegan a esta casita que estáis viendo aquí en la imagen, que esa es una de las visiones curiosas de la casa de los Fox. Y ahí, bueno, pues la gente le dice, cuidado con esa casa que pasan fenómenos extraños. Y ellos dicen, estos son tonterías. Y, bueno, se van a vivir. Cuidado con esa casa que pasan cosas extrañas. Estos son tonterías. Y se van a vivir. Hasta que, efectivamente, a los 3 meses de haberse ido a vivir, las 3 hijas, Katy, Margareta y Leah, empiezan a escuchar golpes en las paredes. En parapsicología esto se bautiza con el nombre de tiptología. Y, bueno, las niñas tenían 10 años de edad, más o menos, en aquel entonces. Eran muy pequeñas. Hasta el punto en el que, bueno, las niñas en su habitación les bautizan aquello como Mr. Splayfoot, que significa Mr. Pata de Palo. Pata de Palo, antiguamente, cuando a alguien le cortaban una pierna, le solían poner una pata de palo, que es lo que se ve en las películas de los piratas y todo eso, ¿no? Y entonces, claro, cuando este ser o lo que fuera invisible que se reían andaba, se oía así. Tiptología. Bueno, hasta que las niñas jugando decían, Mr. Splitfoot, da 3 golpes. Y aquello hacía.
Mr. Spreadfoot, haz lo mismo que yo hago. Y la niña decía, y aquello hacía, se comunicaba. Este fue el inicio. Hasta que llegó, bueno, aquello fue la leche, ¿no? Allí se armó la de Dios es Cristo, sobre todo porque había una expectación en todo el barrio, un barrio muy respetable, que la casa estaba embrujada y que tal, porque aquello empezó a correrse la voz de que se escuchaban ruidos y golpes. Hasta el punto en el que, bueno, pues la gente iba en masa. Llegó un periodista que se llamaba Isaac Post y este hombre dice, ¿y por qué no hacéis un código? Por ejemplo, la A, la B, la C. Total, que establecen un código, uno de los primeros códigos de comunicación trascendental, supuestamente. Y bueno, pues aquel ruido que sonaba en la casa, ¿vale? Se comunicaba hasta el punto en el que durante muchas largas noches llegaron a averiguar que se trataba de un espíritu. Os voy a leer una pequeña entrevista que le hicieron. Digo leer porque no me la sé de memoria, es muy larga. Una pequeña entrevista que le hicieron a los Fox en aquel entonces. No se conservan, por desgracia, estas imágenes, si no os las pondría. Miss Fox, la señora Fox, era todavía muy temprano cuando nos fuimos a la cama. Apenas había oscurecido. Yo estaba tan sumamente cansada que casi me sentía enferma. No hacía más que acostarme cuando aquello comenzó de nuevo. Las niñas dormían en otra cama, en otra habitación. Oyeron los golpes e intentaron imitarlos, haciendo lo mismo con el ruido de sus propios nudillos. Mr. Fox, en la misma entrevista. Mi hija menor, Kate, replicó, Mr. Spreadfoot, haz lo mismo que yo hago, y aplaudió varias veces con las manos. Aquel ruido la imitó exactamente las mismas veces. Cuando ella paró, el ruido también lo hizo. En aquel instante se me ocurrió hacer una prueba. Pedí al golpeador, porque no sabían cómo llamarle, que me dijera con golpes la edad de mis hijas. De inmediato escuchamos los golpes exactos de las edades de mis 3 hijas, incluso con una pausa entre cada una de ellas para no cometer error y para diferenciar la edad de cada una de ellas con las otras. Después, con algún desconcierto, sonaron 3 golpes más. Yo miré a mi esposa y me quedé extrañado. Y más tarde nos dimos cuenta de que aquellos 3 golpes se referían a la edad que tendría en la actualidad mi hijo pequeño cuando murió a los 3 años. Le preguntaron si era un demonio y dijo que no. Le preguntaron si era un espíritu y dijo que sí. Afirmó ser el espíritu de un buhonero que habían asesinado en esa casa y que lo habían enterrado en el sótano. El señor Fox empezó a excavar en el sótano hasta que se inundó varias veces porque quería demostrar a la sociedad, es decir, al vecindario, que estaba diciendo la verdad y que no mentía, porque para un pastor metodista mentir es la muerte. Y que no. Hasta que efectivamente un día, después de varias semanas de asedio, de acusaciones por todas las partes de que era fraude, se despiertan en plena noche, me parece que con un familiar cercano, un cuñado suyo, y dicen vamos al sótano, y aquello empezaron a achicar agua como locos, sacaron toda el agua había reblandecido la tierra que era arcillosa, y allí apareció flotando un saco de arpillera. Y dentro del saco, ¿sabéis lo que había? Un esqueleto perfectamente formado. Se supone que habían encontrado el esqueleto, los restos de ese buhonero que habían asesinado y habían enterrado en el subsuelo.
de aquella casa. ¿Te acuerdas, David, cuando estuvimos haciendo una investigación buscando en el suelo en un sitio bastante cercano aquí? Pues cosas que nos traen, ¿no? Y a veces las explicaciones se pueden encontrar en determinados puntos, en determinados sitios. Os recuerdo aquel día picando en el hormigón, ¿eh? Menos mal que no salió nada. Si llega a salir algo, todavía estamos corriendo, dando vueltas por cerca de Madrid. El caso es que pasamos este caso tan sumamente extraordinario, que es el caso de las hermanas Fox, que para mí forma parte de esa historia, ¿no? Y así es como nace realmente lo que es un fenómeno absolutamente explicable, absolutamente explicable dentro del punto de vista de la lógica, ¿no? Estas son las tres hermanas, dentro de lo que es la lógica de un espíritu, ¿no? Supuestamente. Luego las hermanas Fox estuvieron haciendo una gira por ahí, dando conferencias por Estados Unidos, hasta que las pillaron en un fraude. Decían que fueron ellas las que hacían los ruidos con los nudillos y las articulaciones de las manos. ¿Pero todo era un fraude? Y dijeron no. Solo que cuando yo estoy en un escenario como este, donde yo estoy ahora, al público hay que ofrecerle algo que le interese. Si yo me pongo aquí a grabar psicofonías, como vamos a hacer ahora después, y no grabamos psicofonías, ¿qué os voy a ofrecer? Por eso yo tengo que traer psicofonías preparadas para que os veáis ejemplos. Pero si hacemos un experimento real, como en Benamaurel, no te rías, que vaya frío que pasamos. Y lo voy a contar, ¿eh? Pero bueno, cuando llegue el momento. El caso es que, claro, es una experimentación real, es puro y duro. Lo que hay, lo que no hay, no hay. Y ya está, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues forma un poco parte de ese momento tan sumamente increíble como es el tema de lo inexplicado. ¿Cómo se descubre la psicofonía? Yo creo que estos fueron los comienzos, vamos a dejarlo ahí. Podríamos retrotraernos lógicamente a las antiguas tribus, los antiguos chamanes, las antiguas representaciones espirituales, pero técnicamente cuando se establece un código de comunicación con el más allá es cuando realmente se empieza a pensar la posibilidad de contacto con ese otro lado. Llamémosle otro lado porque no sabemos más. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Luego ya podemos entrar en situaciones, podemos entrar en momentos explícitos, momentos en los que de algún modo podemos explicar alguna cosa y situaciones en las que no vamos a poder explicar nada. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Cómo se descubre la psicofonía? Alguno sabe lo que es una psicofonía, ¿no? Más que alguno, ¿verdad? ¿En qué año se descubre la psicofonía? ¿Alguien lo sabe? ¿O cree que se descubre? Venga, va, Antonio. Ya le ha tocado a Antonio. Hipotéticamente en el año 1959 nos dice Antonio. Bien, hipotéticamente, efectivamente. ¿Alguien está de acuerdo? Sí, ¿no? Ahora me vais a decir que no porque tenéis miedo al fracaso. No, da igual, no pasa nada. La psicofonía se descubre sí o sí en el año 1959, 12 de junio, verano fantástico, soleado, bonito. ¿Por qué se descubre? Porque Jürgenson la graba, ahora lo veremos, ahí. Pero había antes, esa es la verdad, ese es el verdadero planteamiento. ¿Había antes, Antonio? Sí, ¿verdad? Claro que había antes. Y mucho antes. En el año 1901, Valdemar Bogras, que es un antropólogo americano, está estudiando una tribu, que es la tribu de los Tonjuchi, en Siberia, y utiliza un aparato como este que estáis viendo. Este es el de Edison, original.
un aparato como este, que es un fonógrafo, y encuentra que en determinados momentos se producían cosas raras. Voy a leeros un fragmento de sus declaraciones de aquel entonces. En ocasiones parecían acercarse a la boca de la trompeta receptora del fonógrafo, tanto que a veces parecían estar prácticamente encima. ¿A quién se refería? A voces, a ecos, a entidades extrañas que no veía ni estaban ahí cuando este hombre estaba grabando a la tribu y convocaban a sus espíritus. El caso es que el caso de Valdemar Borras, año 1901, es un caso bastante olvidado hasta que aparece este buen hombre que se llama Thomas Alva Edison. Edison, además de ser un maestro, un científico impresionante, que se hizo con algunas patentes, entre ellas con la de Nikola Tesla, por ejemplo, y que a veces pues nos ha fastidiado un poquito. Luego veremos con nuestros queridos amigos del grupo EPTA los nuevos avances de las bobinas Tesla y cómo se producen algunas alteraciones. Bueno, pues este se quedó pues con algunas de las patentes, pero además por añadidura. Creo que es una de las personas con más patentes del mundo. Bueno, concretamente la persona que más patentes del mundo tiene es un señor que vive en mi tierra, en Alicante. Se dedica a hacer juguetes. Está en IBI. Y bueno, pues es una empresa, vamos. Y tiene muchísimas patentes, lógicamente, por todos los cacharritos que tiene fabricados. Pero dentro del punto de vista técnico, Edison era una mente brillante. Era un gran descubridor, un gran inventor, un gran científico. Para mí, respetabilísimo, pionero, al igual que Nikola Tesla, evidentemente, ¿no? Y este hombre, en los años 20, bueno, este fue el inventor del fonógrafo, lo que habéis visto antes, y del primer grabador que hubo. Y muchos decían que había inventado el fonógrafo precisamente para comunicarse con su difunta madre, ¿no? Lo cierto es que las auténticas declaraciones de este hombre en los años 20, y el Comité Científico de Nueva York en ese momento empieza a preocuparse pensando que Edison ya estaba muy mayor y que no le hacían mucho caso, dijo lo siguiente: si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y conocimientos que adquirimos durante toda nuestra vida. Por lo tanto, si la persona sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes han abandonado la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado este mundo. Me inclino a creer que nuestra personalidad podrá afectar a la materia del futuro. Entonces, si este razonamiento fuera correcto y si pudiéramos crear un instrumento tan sumamente sensible como para ser afectado, movido o manipulado por nuestra personalidad, tal como ésta sobrevive en la otra vida, semejante instrumento, cuando dispongamos de él, tendrá que registrar algo de más allá de la vida. Y estas fueron sus palabras, hasta el punto en el que hablamos de una posible comunicación trascendental con el más allá. Son palabras de Thomas Alva Edison, uno de los mejores científicos del mundo. Lo digo para los detractores, se lo envío a aquellas cámaras que nos están viendo, de nuestros amigos divulgadores del misterio. Bueno, para todos los detractores, Edison, uno de los grandes investigadores científicos del mundo, dijo lo que acabo de decir, está publicado y no estaba chocheando. Me he dirigido hacia las cámaras para que nos vieran todo el mundo. Ahora me dirijo a todos vosotros
para que veáis que efectivamente esto es así. Estamos ante una realidad. Cualquier científico busca una explicación a lo que supuestamente no la tiene. Y si la tiene, busca otras explicaciones para salir en la tele. Esto es así. Bueno, el caso es que después, estamos hablando de 1920, un poquito antes, mejor dicho, aparece algo súper increíble. Se llamaba el telégrafo vocativo de Cambraia. 1909, este portugués, Augusto de Oliveira Cambraia, crea una patente en Río de Janeiro que dice, atención a la patente, año 1909, aparato que sirve para la transmisión de la correspondencia universal con espíritus iluminados. Sirve para obtener de la falange de los espíritus la correspondencia para el engrandecimiento moral y espiritual del planeta Tierra. Ahí andamos. Estamos hablando del año 1909, donde, bueno, en fin, estas cosas que tiene la vida. Este señor que veis ahí es un señor que se llama Ferdinando Carsamaldi. Esto fue un super experimento que además la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas probó en el año 2014, si no me equivoco, que ahora entraremos en ello. Este hombre empieza a darse cuenta. No, perdón. Efectivamente. Bueno, esto no es este experimento. Ahora os enseñaré el otro experimento, que son dos fotos bastante prácticas. El caso es que Ferdinando Carsamaldi entra dentro de lo que es la investigación neurológica psiquiátrica del fenómeno de la psicofonía, del fenómeno de la psicofonía, de la psicoacústica, ¿no? Este hombre, en una revista inglesa llamada Light, empieza a darse cuenta de que existen una serie de ondas en el ambiente capaces de ser registradas por distintos receptores de radio o distintos receptores de artilugios que había montado. En este caso, él, según su testimonio, dice así: estos aparatos tienen la posibilidad de captar mediante receptores de radio ondas electromagnéticas procedentes de otros mundos. Estamos en el año, para que no nos perdamos, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿vale? 1915, antes incluso que de las declaraciones del propio Thomas Alva Edison, ¿vale? Y ahí estaba. Este aparato mediúnico electrónico, de algún modo, era utilizado en determinados momentos para saber cómo se podía llegar a establecer una comunicación con otros supuestos mundos. En el año 1933, la revista brasileña Internacional de Espiritismo, no olvidemos que en Brasil el espiritismo tiene un poder muy grande, sobre todo aparece un nombre que no podemos obviar, que es Próspero Lapagés. Este hombre dice y bueno, pues afirma efectivamente. Es lo que estamos viendo. Este es el experimento de Lapagés, ¿vale? Afirma poder comunicarse con otras entidades, otros planos, a través de sus aparatos, de un medium, una especie de medium electrónico, lo que desde el punto de vista espírita no se puede llegar a consentir. Yo voy a tener la oportunidad dentro de muy poquito, me parece que en septiembre, de estar en un congreso, en el Congreso Espírita de la Sociedad Espírita Española, que bueno, se va a hacer y se van a abrir una versión, una vertiente absolutamente científica desde el punto de vista de lo ultraterreno, ultracientífico, ¿vale? Quiero decir que poco a poco los mundos se acercan y por mucho que no quieran demostraciones científicas,
a veces los caminos se entrecruzan y se entrelazan. Esto no puede ser de otra manera. Tanto que estuvieron a punto de expulsarle de la comunidad espírita, ¿no? Estamos viendo un libro súper interesante, para mí es fantástico, posiblemente os suene. Su autor, John Alvaquiel, es un escritor, investigador de fenómenos forteanos, un investigador ufólogo, además, y que escribe un libro que se llama Operación Caballo de Troya, un poquito antes que Juanjo. Pero bueno, no tienen nada que ver los libros, aunque tratan de ovnis, y los dos de Caballos de Troya, pero no tienen nada que ver, porque uno va sobre una línea y otros van sobre otra. La saga de Juanjo es absolutamente fantástica, ¿no? Y que a todos nos ha llevado, nos ha abierto creo que ha abierto una nueva dinámica, una nueva frontera. Pero fijaos ya la fuerza que tenía este libro que tuvo en su época, ¿no? Donde se hablaba en este libro de unos ejércitos, ¿vale? En el año 1934, estamos hablando de 1934, este libro me parece que fue de los 70, se contaba que en el año 1934 los ejércitos suecos se comunicaban con los noruegos a través de ondas de alta frecuencia. ¿Cómo se llamaba esta? Yo soy radioaficionado, yo soy ecoalfa, y bueno, me apasiona como la eterna, la difunta correa, ¿vale? Ahora os explicaré. Hay una antena que se llama la difunta correa, que no es ni más ni menos que una antena que se entierra en el suelo. Los ejércitos utilizaban la difunta correa para que desde el aire los aviones no pudiesen ver las antenas y les detectasen. La difunta correa es una antena de altísima frecuencia y que sirve para comunicarse entre dos puntos muy distantes. Hoy en día los radioaficionados utilizamos antenas. Es más importante la antena que el aparato en sí. Pero las antenas tienen que estar enfasadas y cada frecuencia tiene antenas más grandes, más pequeñas, dependiendo de las frecuencias que tengan, ¿no? Es cierto que a todos nos preocupa, a todos los radioaficionados, nos preocupa en determinados momentos pues una frecuencia u otra para saber con quién hablamos. El otro día con nuestro querido Aldo en un programa en Déjame Entrar, en Mindalia Televisión, un programa que estamos haciendo que es súper, que os lo recomiendo los martes. Este martes estaré. Tenemos un programa extraordinario sobre los Anunnaki y que os lo recomiendo. Pero bueno, el caso es que estábamos hablando precisamente de los rebotes lunares, cómo a través de una onda de radio es capaz de rebotar en la Luna para poder ir a Argentina, por ejemplo, cuando no llegamos, por una razón, porque la Tierra es redonda y las frecuencias o rebotan en la estratosfera y en la atmósfera o no. Bueno, el caso es que se produce y efectivamente la Luna sirve como rebote lunar, pero con antenas enfasadas. Cuando estamos hablando de lo que ocurre aquí, no tiene explicación. Año 1934. Señores, se escuchan voces electrónicas del universo que nos hablan. ¿Cómo? Sí, voces electrónicas del universo. Electronic Voice from Universe. Y así es como se traducen. Las voces electrónicas del universo no tenían explicación desde el punto de vista técnico, pero estaban ahí. Durante el año 1934 todos los ejércitos captaron estas voces. Nadie sabe de dónde venían. Durante toda la Segunda Guerra Mundial se estuvieron captando estas voces. Nadie sabe de dónde venían. En el año 1942 se captan estas voces. Nadie sabe de dónde vienen. Se entendía perfectamente.
No tengo las transcripciones, pero se entendían. Llegaban a entenderlo perfectamente. En el año 1949 se produce un artículo, se publica un artículo en la Spirit Electronic Communication Society que dice: los superrayos de un aparato creado por Max Swann, dictado por un espíritu guía, desde el punto de vista espiritista, ¿no? Claro, esto nos abre a pensar que se trata de algo generado, pero estamos hablando del año 1949, ¿vale? Muy cercano, Antonio, a 1959, es decir, 10 años antes, ¿vale? Todavía. Fijaos la historia que llevamos. El caso es que esa historia nos lleva a darnos cuenta de que efectivamente hay y se han descubierto muchas cosas en la historia. Y he querido profundizar en la historia porque creo que forma parte de esa metodología. Estas voces que se grababan por los ejércitos, muchas se comprendían, muchas no, pero ellos ya les habían bautizado como las voces electrónicas del universo, porque no sabían quién les hablaban, porque se dirigían a ellos, les veían y se asustaban porque pensaban que eran espías. En el año 1951 aparece John Otto, para mí una de las grandes figuras dentro de lo que es la transcomunicación instrumental. Es un ingeniero americano que recoge grabaciones súper extrañas utilizando sistemas receptores de radio de los mismos aparatos que tenían los de los ejércitos noruegos y suecos, ¿no? Pero se dirigían a él en diversos idiomas, muchos idiomas. Y es curioso, estas voces electrónicas, como él le llamaba, de hecho el fenómeno en inglés nosotros lo conocemos como psicofonía, está englobado dentro de lo que es la transcomunicación instrumental, pero el fenómeno en inglés se llama EVP, Electronic Voice Phenomenon, que viene de aquí, precisamente del año 1951, cuando John Otto dice el fenómeno de voces electrónicas. Y él decía: estas voces son rápidas y cantarinas. ¿Alguno ha escuchado alguna psicofonía? Venga, levantad la mano. ¡Oh! Todo el mundo habéis escuchado psicofonías. A ver, ¿alguien que no haya escuchado una psicofonía? Hay gente. Bueno. Fantástico, muy bien. Vale, pues ahora vais a oír. Expediente X, ¿no? El caso es que... no, digo Expediente X, la musiquita que sonaba por ahí de fondo, no sé de quién es. Que la he oído, ¿eh? Estoy ya medio sordo, pero la he oído. A las 12 un descanso. Vale, perfecto. A ver, 12, vale, muy bien. Me queda fantástico, muy bien. Me va a venir estupendo, ¿eh? Ahora a las 12 hacemos un descansito para que estiremos las piernas, ¿vale? Bueno, pues allá que va John Otto dice voces rápidas y cantarinas. Todos los que habéis escuchado psicofonías sabéis cómo es una psicofonía. Los que no hayáis escuchado psicofonías, vais a escucharla y vais a saber cómo son las psicofonías. Y veréis que son rápidas y cantarinas. Bueno, aparecen dos figuras muy importantes para mí dentro de lo que es la transcomunicación. Son dos curas. Estamos hablando del año 1952, un año después de John Otto. Vamos a hablar de la primera psicofonía de la historia, ¿vale? Vamos a antecedernos un poquito a 1959, que para mí es la fecha del descubrimiento de la psicofonía. Pero estos dos señores que veis aquí, con caras de buenas personas, y lo eran, El caso es que estos fueron designados por el Vaticano para que a través del Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán se realizase un estudio absolutamente científico de unas voces electrónicas muy raras
que había captado hacía un año un señor que se llamaba John Otto. Estos son a la izquierda el padre Gemelli y a la derecha el padre Pellegrino Ernetti, uno de los exorcistas del Vaticano más célebres y que estuvo muy involucrado dentro de lo que es el estudio del famoso, discutido y afamado cronovisor, que algún día hablaremos de ello, ¿no? Como yo digo siempre en los programas, algún día hablaremos de tal. Y me dice mi querida Luz, dice, pero Pedro, ¿cuándo vamos a hablar de eso? Digo, bueno, algún día, no he puntualizado cuándo. El caso es que estos dos señores empiezan a realizar una serie de pruebas y graban, incluso obtienen una grabación en la que aparece el padre difunto de uno de ellos, hablando, discutiendo y poniendo en entredicho los estudios que estaba llevando su hijo dentro de lo que es el estudio eclesiástico. Hasta el punto en el que ellos mismos dudaban lo que veían, ¿no? No olvidemos que tenían una formación totalmente científica y allí se obtuvo, en la Universidad de Milán, en el Laboratorio de Física de la Universidad Sagrado Corazón de Milán, la primera psicofonía real y demostrada dentro de lo que es la parte más lógica del estudio psicofónico. Vamos a pasar rápidamente a una figura muy importante. Y aquí es donde entra la SEIP, que antes me he equivocado, que os decía, no, el otro era Cazamali, Ferdinando Cazamali. Y esto sí, aquí sí que tiene que ver la SEIP por una razón, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Esto forma parte de un experimento que se realiza en el año 1941. Bueno, realmente se hace en el 56, pero es en el año 1941, cuando Attila von Szlay intenta establecer contacto con su hijo fallecido a través de la telepatía. Fijaos, 1941, ¿vale? Hemos dado un pasito atrás, pero estamos hablando de un factor psicológico, un factor psíquico, un factor mediúmnico, donde efectivamente se produce una búsqueda, ¿vale? Este hombre intenta establecer contacto con su hijo fallecido, un medium. Este hombre, además, dice que es capaz, con su fuerza telepática, de grabar un disco de vinilo a 72 revoluciones por minuto. Con esto. Y el 5 de diciembre de 1956 aparece una declaración de un señor que se llama Raymond Bailes, un parapsicólogo, que decía que era capaz de registrar una serie de voces de origen desconocido, posiblemente mental, por parte de este medium, y lo somete a una serie de estudios, no lo voy a contar aquí, si no sería un rollo, pero sí que propone esto a la American Society for Physical Research, que designa y decide no dar absoluto crédito a lo que este hombre está diciendo, Raymond Bailes, año 1956. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que la mente de este medium era capaz de ser registrada en discos de vinilo de 72 revoluciones por minuto. Psicofonía. ¿Os suena de algo? De aquí viene el término psicofonía. Este es el origen. Este es el origen por el cual el término en castellano, psicofonía, forma parte de las partículas psico y fonía. Este es el error, que ni siquiera fue aceptado. Por eso, ¿qué es más correcto decir? ¿Psicofonía o parafonía? Parafonía es un sonido de origen paranormal. Psicofonía es un sonido de origen psíquico. Yo, todo cargado de razones, en diciembre del año 2014, a mis compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en la asamblea que hacemos a final de año,
les propongo el siguiente experimento. Concentrados 30 personas con capacidad psíquica, sentados en sillas y estableciéndose un sistema de grabación totalmente controlado, vamos a intentar repetir el experimento de Raymond Bayles para ver si tenemos que decir que son psicofonías o son parafonías. Y además, lo publiqué en mi último libro, viene publicado el experimento con los resultados. Voy a reducirlos un poquito a escala. Al principio, imagínense ustedes, teníamos a Pedrito Fernández, mi compañero y querido Pedro, Geni, que estaba a mi lado, no me acuerdo quién más. No sé si estabas tú, David. ¿Estabas tú también en el experimento? Me parece que no. Bueno, el caso es que, es que a veces no todos podemos estar por trabajo y por la familia y esas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando realizamos el experimento fue algo sorprendente, porque yo recuerdo pintar un triángulo, ¿vale? Sin que evidentemente el público me viese, yo así, ¿qué he pintado? No lo sabéis, ¿no? Bien, pues era un triángulo. Y empezamos a grabar grabaciones súper controladas por 3 equipos distintos. Efectivamente, aparecen varias psicofonías donde aparece la palabra triángulo. No, evidentemente, son psicofonías. En la psicofonía rara vez se produce el reconocimiento de la voz porque no tiene características foniátricas ni huella foniátrica, pero sí que en las voces paranormales, como hablábamos antes, sí que se puede reconocer en determinado momento alguna voz. Vais a escuchar una voz paranormal, un par de ellas alucinantes, y ya os lo digo. Pero, ¿qué es lo que se demostró? Que la interacción de un montón de personas podía afectar a una grabación. No. Obtuvimos el 80% de resultados positivos. Con un 80% de resultados positivos, ¿no creéis que se puede decir efectivamente se trata de una psicofonía? Pues no. No se puede afirmar. Por una razón. Porque voy a hacer un pequeño experimento antes de la pausa. Me extiendo 2 minutos. Antes de la pausita. Quiero que penséis en un color, ¿vale? Voy a contar hasta 3 y cuando cuente 3, quiero que todo el mundo tenga ese color en la mente, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Vale. Que levante la mano los que han pensado en verde. Miraos. Hay muchos. Que levante la mano los que han pensado en azul. El azul del cielo, si hoy estuviera nublado, seguro que estaría gris. Amarillo. Rosa. Negro. También negro. Blanco. Sí, señor. Ha ganado el azul, ¿eh? Rojo. ¡Oh, joder! Fuera. Ha ganado el rojo. ¿Qué pasa? El fuego del corazón, el fuego interno. Ya me dejaba ahí un color bastante RGB, vaya. Corramos un tupido velo. Ha ganado el rojo. Yo que quería que ganase el azul. Bueno, da igual. Ha ganado el rojo. ¿Por qué habéis pensado el rojo? ¿O por qué habéis pensado el azul? ¿No será que realmente algo lo ha influido? ¿No será que el pensamiento de cada uno de vosotros ha podido generar una onda? Desde el punto de vista parapsicológico es incontrolable. No podemos saber si realmente mi pensamiento estaba pensando en azul, rojo o verde. Y que realmente se haya proyectado hacia vosotros. No puedo saber si a lo mejor, pues por ejemplo, Paloma ha emitido una onda fuerte y resulta que con su inducción mental ha podido transmitir
su color y que vosotros lo captaseis y pensaseis directamente. Y tampoco podemos discriminar. Atención, tampoco podemos discriminar que una entidad extracorpórea, trascendental, energía anímica, haya podido influir sobre vuestras mentes para deciros que teníais que haber pensado el color rojo. Es por ello, por lo que decidimos tomar por unanimidad que el experimento de Raymond Bayles, año 1956, donde se bautiza el término psicofónico como psicofonía, no puede ser aceptado. Y es por ello, por lo que necesariamente el término psicofonía debería de ser rectificado al término parafonía. Tal como lo decía mi querido amigo Germán de Argumosa, y tal como lo decía mi querido amigo Sinesio Darnell, y creo que casi todos, el padre José María Pilón, casi todos los investigadores. Así que es verdad, y yo desde aquí lo digo, parafonía. Quiero que levantéis la mano todos aquellos que no sabíais lo que significaba parafonía. Por favor, mirad. Seguir la mano levantada, mirad. ¿Os dais cuenta que hay mucha gente que no sabe lo que es una parafonía? Ahora, bajad la mano. ¿Alguno no sabe lo que es una psicofonía? Mirad. Todo el mundo sabe lo que es una psicofonía. No todo el mundo sabe lo que es una parafonía. Con lo cual, yo no tengo más que decir. Tenemos que aceptar el término psicofonía para definir lo que es una psicofonía. Y vamos a hacer una pausa.